Buen día, ¿cómo están? Ya les estoy compartiendo toda mi pantalla. Sí, ya están viendo, entonces vamos a empezar con lo que es el avance. Hoy nos toca el tema de variación de tensiones internas. Ayer les había mencionado. Entonces vamos a analizar lo que es el círculo de Mohr, M-O-H-E-H-R, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de resolver este tipo de problemas. Voy a intentar hacer lo más sencillo posible, ¿ya? Como siempre intento dar una explicación de tal forma que nos quede el tip en la cabeza, ¿no? Porque no, de aquí a poco no vamos a recordar quizá cómo es su resolución. Bueno, la vamos a ver y sí lo vamos a recordar. Bueno, del libro, ¿no? El libro lo vemos y lo recordamos. Entonces, bien, fíjense, hemos avanzado el tema de esfuerzos de tracción, esfuerzo de compresión, cortante también hemos visto, ya se ha mencionado algo de flexión, hemos mencionado, y también torsión. Flexión y torsión son más complicadas, pero ambas a la vez producen esfuerzos de tracción. Flexión produce esfuerzo de tracción y compresión y cortante, y la torsión produce una cortante. Por lo tanto, en base a ese análisis es que las variaciones que se toman en cuenta son prácticamente la tracción, la compresión y la cortante acá en el círculo de Mohr. Es decir, porque pueden haber más esfuerzos, pero se simplifican a tres prácticamente. ¿Sí? Tracción, compresión y cortante, porque ambas van a ser producto de tales esfuerzos, o también podrían ser producto de flexión y torsión, lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Es por esa razón que esto se plantea de esa manera. ¿Sí? Entonces, viendo un poco de historia, en 1835, como dice acá el texto, ya se pudo plantear esta forma, este tipo de análisis, ¿no? Eh, Voy a leer, a ver, esfuerzo en un punto, se define esfuerzo en un punto por las componentes que actúan en varias direcciones en el espacio. Se puede representar por los esfuerzos que actúan en varias direcciones sobre un elemento diferencial de volumen que rodea el punto considerado. ¿Está bien? Los esfuerzos se denotarán, es a esto que me refería. Tenemos sigma X, tenemos sigma Y, sigma X sobre el eje X, sigma Y sobre el eje y el tau XY, ¿no? Es la cortante que actúa sobre el plano. En base a esto, es decir, si yo tuviera solo estas dos de acá y no tuviera la cortante, entonces todo se me simplifica. Eso yo podría encontrar una tensión resultante, ya, o un esfuerzo resultante. Sin embargo, si hay un tau XY y actúa sobre el plano, entonces el análisis debe ser diferente. ¿Ok? Por lo tanto, al existir este más de acá, al existir este de aquí, eh, aparecen de manera inmediata las tensiones máximas y mínimas, así también como una cortante máxima. Es decir, todas, es decir, las tres juntas tienen influencia ya para crear otro tipo de esfuerzos que son máximos. ¿Okay? Es aquí donde el círculo de Mohr tiene dos métodos, ¿no? El método gráfico y el método analítico. Entonces, los dos los podemos utilizar. ¿Ok? Fíjense cómo la cortante ha sido tan determinante para poder hacer semejante este análisis. En una sencilla barra que yo tengo acá, en esta barrita que yo tengo acá, es decir, en un cilindro, en este cilindro que yo tengo acá, entonces, en base a este sencillo análisis se ha podido desarrollar toda una teoría, todo un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que lo ha complicado absolutamente todo es la cortante, es esa de aquí. Sí, es esa de aquí, la que estoy dibujando. ¿Por qué? Porque actúa a cierto ángulo, dependiendo de su fuerza, dependiendo de la situación,
actúa sobre cierto ángulo sobre la barra, es decir, actúa sobre el plano. Entonces, aquí vemos la fuerza P, la característica fuerza P, y tenemos un ángulo alfa dependiendo de las características de la situación. Por lo tanto, aquí yo me armo, ¿qué es lo que tengo que recordar? Lo voy a poner en color rojo. Primeramente, voy a dar la justificación de cómo se desarrolla el círculo de Moore. No voy a tomar mucho tiempo, no quiero tomar mucho tiempo. Sí, pero contar que se les quede grabado, ya, que se les quede grabado. Es decir, tenemos ya un XY, fíjense, lo voy a dibujar con otro color. Tenemos un XY aquí que va a aparecer, va a seguir apareciendo. Sí, el eje de coordenadas lo tengo aquí, el otro lo tengo al otro lado, pero entonces ya tenemos, bueno, en este lado de acá sería. Sí, ese de aquí lo voy a borrar. Entonces, en base a este análisis, yo voy a empezar a plantearme ciertas cosas. ¿Qué es lo más importante? Como tengo un ángulo alfa donde actúa la cortante X, entonces hay algunas cosas que yo tengo que definir bien previamente. Este esfuerzo que tengo acá es la fuerza dividida entre el área prima. El área prima donde actúa el sigma normal y actúa la tangente, es decir, donde actúan también los esfuerzos máximos. O sea, si bien conocemos esta área que tenemos acá, tenemos esta área, ¿sí? Aparece otra inmediatamente, que esta es A'. Tenemos un ejemplito más abajo, hay un ejemplo donde se muestra cómo afecta realmente. Es decir, si hay un perno que no está en dirección vertical, porque no siempre va a estar, y tiene cierta inclinación, esto funciona perfectamente. Funciona para ese caso perfectamente el círculo de Moore. Entonces tenemos estas dos, tenemos esta área y tenemos esta área prima, ¿de acuerdo? Entonces el esfuerzo ese, que ya también lo había marcado acá, es igual a SP al P dividido entre el área prima, ¿de acuerdo? Entonces, sobre este análisis sencillo es que se ha desarrollado todo este análisis que pueden encontrar en el texto, ¿no? ¿Cómo llega? O sea, ¿dónde queremos llegar con todo esto? Es decir, vamos a emplear el A', vamos a emplear el sigma normal, el tau, vamos a emplear también, fíjense, argucias, ¿sí? Una argucia trigonométrica, ¿no? Estos son equivalencias trigonométricas. Y tratando de obtener qué cosa, qué es lo que quiero obtener finalmente, una expresión que me facilite el cálculo. ¿Y eso qué significa? Lo han buscado a propósito, claro que sí, y lo han definido que sea de esa manera, ¿no? Que es la ecuación de una circunferencia. Entonces, hacen todo un tratamiento matemático para que sea más manejable el cálculo, tanto el cálculo como obtener resultados a través de un gráfico. ¿Está bien? Obtener resultados a través de un gráfico. Esto es la ecuación de la circunferencia. Fíjense que acá yo puedo tener... eso ya ustedes, bueno, creo que quizá los que estén repitiendo o los que estén llevando nuevamente esa parte, lo recuerdan. Este es el tau, no tengo aquí para anotar el símbolo. Puede haber menos una constante, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener una circunferencia con a ver, ya tengo la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces acá me dan coordenadas a mí en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. En este caso le estoy poniendo tau menos una constante, no tienen por qué anotar, ¿no? Solo es una explicación. Donde la constante aquí, la constante que dibujé hace un momentito, sería parte de una coordenada. Y mi radio es sigma x medios.
¿sí? Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Eso ya lo sabemos, por lo tanto, lo podríamos dibujar de esta manera. Entonces, me salto la explicación. Voy a volver, les voy a decir cómo se hizo, pero el concepto es este, de que el círculo de Mortal, como se dice su palabra, es la expresión de una ecuación de la circunferencia. ¿De acuerdo? Donde si bien yo tengo acá, fíjense, el sigma X, a ver, como si esta es la ecuación genérica de una circunferencia, esa de acá. Entonces, este de aquí, como no tengo, acá yo no tengo otra referencia, otra constante, entonces sigma X medio se convierte en mi centro. Y también sigma X medio es mi radio, que es lo que dice acá. Es lo que dice en esta parte. ¿Sí? Es lo que dice en esta parte. ¿Está bien? Entonces, graficando tenemos una circunferencia con radio dada. ¿Listo? Entonces, yo voy a dibujar mi radio, fíjense, mi centro, primero acá, es este. Como yo no tengo sigma y todavía, ¿no? Porque es una ecuación genérica, entonces no es, sigma x y sigma y van a estar dadas, a ver, sigma x y sigma y van a estar dadas en este eje cartesiano, ¿de acuerdo? Y tau, obviamente, tenemos en este de acá. Ya tenemos la abscisa, tenemos la ordenada, definimos el centro y tenemos un radio, es decir, mi radio está dado desde este punto, desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Ese es mi radio. Y mi radio es sigma x medios, pero fíjense cómo es una circunferencia, yo quiero ver mi tau máximo, es decir, dónde es el valor máximo que existe en la ordenada. Entonces, en la ordenada existe este tau máximo. Como este de aquí es un radio, como este de acá es un radio, ¿sí? Lo voy a dibujar de nuevo. El radio lo estoy expresando en esta parte de acá. ¿Listo? Por lo tanto, coincidentemente, de manera genérica, el tau máximo va a ser igual al radio, ¿sí? De manera genérica, el tau máximo es igual al radio. Entonces, van a ver, me adelanto un poco, van a ver este tipo, a un momentito, van a ver este tipo de inclinaciones, ¿ya? Y es porque es por los esfuerzos, es decir, yo lo estoy jalando la barra, la estoy flectando la barra. Si existiera un sigma y quiere decir que la estoy flectando, la estoy estirando. También la puedo estar comprimiendo al mismo tiempo, si existiera flexión, y también la estoy cortando. Por lo tanto, un elemento infinitesimal, es decir, una pequeña partecita de la superficie se va a mover en cierto ángulo, dependiendo de todos los esfuerzos que yo le esté dando sobre cierta barra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Fíjense, para eso me estoy yendo directamente para tratar de garantizar el concepto, ¿no? El sigma X yo lo tengo acá, perdón, el eje cartesiano de X está aquí. El de Y está aquí, para no confundir. Y el otro es el que se me forma después debido a los esfuerzos, ¿ya? Con el mismo origen, el sigma y el tau. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ya yo tengo dos ejes, igual este de acá me está mostrando lo mismo. Sobre el sigma 0 y el sigma y el tau, yo estoy obteniendo también, bueno, sobre el sigma sub 0, bueno, aquí le dicen sigma sub 0, pero es el sigma normal, sobre el sigma normal voy a tener también esfuerzos máximos y mínimos, lo cual se expresa de esa manera, ¿no? Es decir, yo tengo mi eje cartesiano donde tengo X y Y, ¿sí? Tengo X y tengo Y, ¿ok? E inmediatamente aparecen por este tipo de esfuerzo, aparecen los otros dos, ¿no? Aparecen los otros dos con el mismo origen,
aparece el sigma mínimo y aparece el sigma máximo. Entonces, ¿qué es lo que el análisis de qué se trata? El análisis se trata de tratar de obtener los valores de la manera más rápida posible. ¿Ok? Entonces, es de eso que se trata el círculo de Moore. Ya, aquí hay preguntas, después la vamos a ver las preguntas. Sí, hay lo que siempre estamos repitiendo desde la primera clase, ¿no? ¿Qué tensión soportan más los materiales frágiles? La compresión, ¿no? Sí, el vidrio, el cemento, el concreto. ¿Qué tensión soportan los materiales menos? Los materiales frágiles, la tracción. Yo tracción lo quebro. ¿Qué tensión soportan más los materiales dúctiles? Soportan más a la compresión. ¿Qué tensión soportan menos los materiales dúctiles? La cortante. Entonces yo puedo cortar. Por eso hay grandes problemas con el tema del acero, ¿no? Lo que más le afecta es la torsión. La torsión produce una cortante y lo puede hacer fallar. Bien, aquí me voy. Aquí hay los primeros problemas que ustedes van a encontrar en esta historia. Van a ser problemas de aplicación numérica, ¿ya? De reemplazo, de sustitución de datos, y van a obtener resultados. ¿De acuerdo? Van a obtener resultados. Hay dos ejemplos muy bonitos acá. Estos son bien sencillos porque es de sustitución solamente. ¿Ya? Y los ejemplos reales están más abajo, son solo 8 ejercicios. Ahorita les voy a mostrar este de acá. Sí, a eso me refería. Hay un perno inclinado, es por esa razón que las áreas empiezan a variar. O sea, no solamente si el perno estuviera en vertical, también la cortante tendría un ángulo, pero si el perno ya está inclinado, ya tenemos una sumatoria de ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de ejercicios se ve perfectamente la aplicación. Otra, ¿dónde más podría haber una aplicación? Una aplicación aquí, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto con ustedes, ¿sí? Perdón. Ya lo hemos visto con ustedes. Aquí hay cortante, pero también hay tracción. En la cortante solo habíamos visto la parte correspondiente, ¿no? Pero aquí ya tenemos cortante. Tenemos esta de acá. ¿Sí? Esto que produce la cortante, pero también tenemos ahora tracción, ¿de acuerdo? Inclusive, bueno, están los dos solamente, al menos podría haber en algún otro caso torsiones, ¿de acuerdo? Está girando, habría un momento más para el que gire. ¿Listo? Entonces, tampoco es tan complicado el círculo de Moore. Ya, aquí, este es, mire, fíjense, aquí ya tenemos un perno inclinado, ¿sí? Donde hay, bueno, también va a haber tensión, tracción y cortante, ¿sí? Pero acá ya se complica un poco más, ¿no? Aquí perdón, pasado muy rápido. Aquí ya se complica un poco más, ¿sí? Y aquí se complica aún más, ¿listo? Entonces, no, este es más sencillito, ¿no? Ese de acá es el más complicado de todos, ¿eso? A mi parecer, ese de acá. Entonces lo vamos a ir avanzando y geométricamente hay que tener mucho cuidado para poder resolver todos estos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el concepto que les quería mencionar. Es decir, tenemos una circunferencia, tenemos un análisis de esfuerzo en el cual me ayuda el análisis de considerar una circunferencia, es decir, la ecuación de una circunferencia, y voy a intentar resolver todo por ahí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, en el desarrollo, fíjense, vuelvo acá, haciendo este sencillo análisis, fíjense cómo voy avanzando para obtener la ecuación de la circunferencia. En primer lugar, tengo el sigma x que todos conocemos, sigma x igual, que es la fuerza sobre el área, y una expresión trigonométrica que es igual, seno de 2 alfa es igual al 2 por seno de alfa por coseno de alfa. El coseno de alfa, y vuelvo de nuevo acá, el coseno de alfa va a ser igual a área sobre el área prima, ¿sí? Área sobre área prima, es decir, el área prima es mi hipotenusa,
Entonces, coseno de alfa es esta área de aquí dividida entre mi hipotenusa, que es A', ¿sí? Aquí entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido posible eso ya para entrar a hacer los ejercicios. Ok, entonces tenemos esta área prima que es la que me define el ángulo alfa sobre la cual se encuentra la cortante. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos el área prima, ya la tengo, entonces será la preocupación inicial. El esfuerzo es S, P es S en función de una fuerza y una área, entonces eso lo conocemos bien, tenemos P sobre A'. Fíjense, el A', entonces yo lo único que están haciendo, no yo, ¿no? Bueno, en la bibliografía está reemplazando cada ecuación que va encontrando, es decir, para poder expresarla. Entonces, el esfuerzo sería, estoy reemplazando A', esta de aquí abajo, entonces me queda P por el coseno de alfa sobre A. Ok, seguimos. ¿Dónde yo voy? ¿A dónde le apunto con todo eso? En el propio análisis, ¿a dónde yo lo voy a apuntar? A tratar de encontrar, a tratar de expresar todos mis problemas con los esfuerzos. Por lo tanto, yo lo que quiero encontrar es el sigma normal. En este caso, sería el sigma normal y el tau. ¿Listo? Entonces, el sigma normal es... según el grafiquito que tengo, pero fíjense, ¿no? Como la definición de un simple gráfico me define absolutamente todo. Haciendo, a ver si tengo aquí, este de aquí es alfa también, por si acaso. Sí, ese de aquí es alfa. ¿Ok? Entonces, si ese de aquí es alfa, yo voy a tener... sigma normal va a ser S por el coseno de alfa. Esto haciendo semejanza de triángulo. Fíjense cómo yo, por eso, tengo que tener una conciencia prácticamente de un manejo trigonométrico más o menos elevado. Aquí hay 90 grados entre la barrita, bueno, entre estas dos líneas de aquí. Ya. Aquí hay 90 grados, por lo tanto, este angulito de acá, sí, va a ser 90 menos alfa. Va a ser 90 menos el alfa. Va a ser 90 menos el alfa. ¿Sí? Por lo tanto, en este lado de acá, yo voy a tener alfa. ¿Sí? En este lado de allá voy a tener aquí, voy a tener alfa. Y por semejanza de triángulos, este de acá que lo voy a remarcar otra vez con el mismo color, este de aquí, también llega a ser alfa. ¿Saben? Entonces, el sigma normal va a ser S, porque es mi hipotenusa, el S es el esfuerzo P sobre A', va a ser, sigma normal va a ser igual S por el coseno de alfa. ¿Listo? Y hay cosas importantes solamente que hay que remarcar, hay que ubicarse y después todo va a correr. Lo demás, por eso les decía, acá empieza el reemplazo y las argucias trigonométricas solamente. Aquí tenemos el sigma normal por el coseno de alfa y el tau es S por el seno de alfa, ¿sí? Entonces los encuentro los dos en función de este esfuerzo de acá, es el primero que yo determino. ¿Está bien? Entonces el tau, ¿dónde va a estar? Por ahí también se confunden. El tau, ¿dónde va a estar? Lo voy a dibujar ahorita. El tau va a estar acá. ¿Sí? De esta parte a esta parte. Está dibujado en el otro lado porque es ahí donde actúa, ¿no? Sin embargo, el S es mi hipotenusa, entonces sigma normal es mi cateto adyacente y el otro es el cateto opuesto, ¿no? Si mi alfa es este de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el alfa y con eso resolvemos, ¿sí? Entonces, es lo primero que hay que saber. Lo demás son reemplazo de ecuaciones. Entonces, vamos identificando cada uno de ellos
El S ya lo tengo acá, lo tengo aquí y lo voy a reemplazar en el sigma normal y lo voy a reemplazar en S. De tal manera que voy a expresar el sigma normal, lo voy a expresar en función del sigma X, que es el primero que está apareciendo ahí, y el tau también. ¿De acuerdo? Por seno de 2 alfa y el otro es coseno cuadrado de alfa. Es por eso que esta ecuación de acá, esta ecuación trigonométrica me sirve bastante para ello. ¿Okay? Bien, del estudio de la trigonometría, se nos recordamos que las identidades trigonométricas, tenemos dos acá y hacemos desaparecer. ¿Qué es lo que hacen aquí? Por eso intento ser lo más conciso posible. Intentan desaparecer el seno cuadrado. Este seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de alfa, por lo tanto lo voy a reemplazar acá. De esa manera voy a obtener esta ecuación. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos, tenemos las dos ecuaciones principales, que sería sigma x coseno cuadrado y el otro tau, que sería sigma x seno 2 alfa sobre 2. ¿Ok? Es allá donde voy a reemplazar. Es ahí. Por lo tanto, sustituyendo la ecuación 4,5 en 4,1, a ver, vamos a ver, esta 4,5 la voy a reemplazar en 4,1 y que me va a quedar, hago un tratamiento de reemplazo y tengo sigma x sobre 2 más sigma x más coseno de 2 alfa. Fíjense que ese 2 alfa se nos está metiendo de a poco, ¿no? Pero va a ser la expresión dentro de la ecuación de la circunferencia nada más. Bien, entonces tengo yo el sigma normal, y es aquí donde, a ver, uno de los resultados ya se aproxima, a la ecuación de la circunferencia en función de sigma normal y sigma medios. Pero ¿qué nos falta? Nos falta incluir el tau, porque fíjense que aquí aparece, aquí tenemos que queremos hacer expresar una circunferencia en función de este eje cartesiano, ya sigma normal y tau, por lo tanto tau tiene que tener participación. Entonces yo ahorita hasta ahorita he podido expresar sigma normal en función de sigma x, que es este de acá. Ahora, de la ecuación 4,2, vamos a ver, de la ecuación 4,2 tenemos, lo elevo al cuadrado la ecuación 4,2. ¿Ya? Entonces estoy buscando, yo estoy forzando a encontrar la ecuación de la circunferencia. Tau cuadrado elevo a el término de la izquierda y el término de la derecha, todo lo elevo al cuadrado. Tau al cuadrado sería sigma x al cuadrado. Bueno, sigma x sobre 2 al cuadrado y seno cuadrado de 2 alfa. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos sumar estos dos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacemos. Sumando miembro a miembro las dos ecuaciones, entonces ya se nos forma esta de acá y desaparece el seno cuadrado de 2 alfa más el coseno cuadrado de 2 alfa, que es 1. Por lo tanto, otra vez donde nosotros quedamos es este de aquí. Y esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces hemos sumado solo las dos. Y esa ecuación de la circunferencia, entonces eso ya les había explicado anteriormente. Ese de aquí es el centro, sigma x medios, y el radio es sigma x medios también. Coincide, al menos en esta parte. Esta ecuación se puede complicar dependiendo de la situación, entonces, pero genéricamente se la considera así. Graficando es lo que ya les había explicado hace un momento también, ¿sí? Y voy a buscar de aquí para, bueno, está más adelante, aparece el sigma y, ¿sí? No solamente un esfuerzo axial, sino ya aparece un esfuerzo de flexión, ya aparece ya un esfuerzo de flexión, o un esfuerzo de tracción o compresión en el eje, en el sentido transversal. ¿Okay? Bien,
El círculo de Moore permite determinar las componentes del esfuerzo en términos de un sistema de coordenadas, haciendo girar a través de un ángulo específico, que es lo que está pasando en el grafiquito, ¿no? En el gráfico del cual hemos obtenido la ecuación. Uno se puede preguntar por qué se analiza este método en una época, bueno, cuando hay computadoras, ¿no? La razón es que el círculo de Moore permite visualizar las soluciones de las dos ecuaciones y permite entender sus propiedades. ¿Cómo es que se usa el círculo de Moore y cómo funciona? ¿Qué te están diciendo? Aquí hay pasos en caso que a través que nosotros querramos resolver por el método gráfico. Tenemos sigma X, sigma Y y tau XY. Y lo que queremos determinar es los sigma, el sigma máximo, el sigma mínimo y la cortante máxima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a graficar apenas nos den este tipo de esfuerzos de acá. Entonces nosotros ya lo podemos graficar. Fíjense que lo que es más complicado, al menos para mí, es el entendimiento del círculo de Moore. No tanto el tema numérico. El tema numérico va a salir nomás. ¿Sí? Tener el concepto bien claro, entonces ayuda a resolver el ejercicio de manera sencilla. ¿Ok? ¿Qué te está diciendo acá? El paso 1, establecer un sistema de ejes horizontal y vertical con esfuerzos normal, medido a lo largo del eje horizontal y el esfuerzo cortante en la ordenada. El esfuerzo normal positivo se mide a la derecha y el esfuerzo cortante positivo se mide según el sentido de las manillas del reloj, es decir, hacia arriba. Se grafican dos puntos de coordenadas, trazo una línea y en el centro va a quedar el centro de la en el medio va a quedar el centro de la circunferencia, ¿sí? Es lo que te está diciendo acá, nos está diciendo acá. Se dibuja una línea recta que conecte los dos puntos. La intersección de dicha línea con el eje horizontal o el eje de esfuerzos genera el centro del círculo, ¿sí? Entonces, son maneras de poder dibujar. Este es el método gráfico, ¿sí? Entonces, se traza el círculo con centros sigma sub 0 y además pasa por los puntos X, sigma X, tau XY y sigma Y, tau YX. Ojo, el tau XY es igual en magnitud del tau YX, pero en sentido contrario, es decir, es el negativo o el positivo, dependiendo del dato. Se ubican los ejes X, Y otra vez. El paso 4, se ubican los ejes X, Y dependiendo de las coordenadas de los esfuerzos. La abertura entre el eje horizontal de esfuerzos y los ejes X, Y será 2 alfa. La abertura entre el eje horizontal de esfuerzos y los ejes X, Y será 2 alfa. El eje X, Y se va a dar cuenta que tiene una componente dentro del sigma y el tau de una manera inclinada en función del ángulo, nada más. Bien, y el complemento con la línea de cortante máxima será 2 beta. Entonces aquí es difícil, ahorita leyendo es difícil, no imaginarnos, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Se buscan los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 al igual que la cortante máxima. Este de acá aparece automáticamente con el método gráfico. Entonces lo único que hay que hacer es leer, ¿no? Antiguamente se utilizaba el famoso papel milimétrico, ¿no? Creo que ustedes ya no lo han llegado a utilizar. Se empezaba a dibujar y directamente te salían los resultados porque trazabas la circunferencia. Entonces, fíjense, consideran un elemento diferencial. Esta es la superficie de un cilindro. Entonces, agarramos un pedacito. Entonces, ¿qué pasa en ese pedacito? Ese pedacito está siendo estirado de un lado, ¿no? En el sentido axial, en el sentido transversal, y de paso puede ser que haya una torsión, ¿ya? O puede ser que haya una cortante también. Puede ser que haya una cortante tau XY. ¿Está bien? Entonces, el sigma X en este caso es considerado que sigma X es mayor a sigma Y. Aplicándose estos pasos, aquí no se puede ver, ¿no? Paso por paso, pero a ver, fíjense qué es lo que hemos hecho. Se los voy a anotar con... Primero, ¿qué nos decía el paso 1? Era poner las coordenadas sigma X con tau XY y sigma Y con tau YX. ¿Qué quiere decir? Estamos aquí. Ese de aquí es sigma X. Entonces tenemos sigma X y tau XY. Al otro lado también
también lo voy a dibujar con otro color, es el otro punto. Solo 2 puntos hay, nada más. Este de acá es sigma y, ¿sí? Y tenemos el tau yx que tendría que ser, lo podría dibujar aquí para que sea más entendible. Aquí estaría el tau xy, pero ¿por qué? Ahí sería tau xy, ¿ok? Pero ¿eso qué significa? Es este mismo de acá, pero ubicado en el otro lado. Ahorita lo voy a dibujar. No lo han dibujado acá. Es de aquí hasta aquí. Pero voy a ver si tengo buen cálculo. Y tengo este, ¿no? Ok, sí. Ese es el tau x. Entonces lo voy a escribir también acá por si acaso. De manera más grande ya. Es el tau x, mejor dicho, tau yx, ¿sí? El tau yx, ¿ok? Eso es lo único que se tiene que hacer. ¿Y qué más te están diciendo? Primero ubicar los 2 puntos y después trazar una línea interconectada entre los 2 puntos, ya que sería esta de aquí al otro lado, ¿ok? La intersección de esta línea de interconexión con el eje de los esfuerzos, fíjense, bueno, ¿qué era lo que decían primeramente? ¿No? Vamos a armar nuestros ejes, que, a ver, ¿con qué color yo pongo? Si quizá con rojo, uno, y el otro acá, ¿no? Tenemos el esfuerzo y tenemos el tau. Entonces, la intersección de la interconexión entre los 2 puntos de la circunferencia con el eje horizontal de los esfuerzos nos va a dar el centro de la circunferencia. Y teniendo el centro de la circunferencia y los 2 puntos de la circunferencia, está resuelto. ¿Se dan cuenta? Ya está resuelto. Tengo que hacer nada más. ¿Qué es lo único que yo tengo que visualizar? Son los 3 puntos que me están pidiendo, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo hacer en color verde, un poquito más grueso, ¿sí? El sigma 1, sigma máximo, el sigma 2, sigma mínimo, y el tau máximo, que es igual al radio, ¿sí? Que es igual al radio, es este de aquí, el tau máximo. ¿De acuerdo? Entonces, sigma 2, ¿de dónde a dónde va? Entonces lo voy a dibujar. Voy a ver si me da todavía el color verde. Ok, el sigma 2 va a ser de aquí a aquí. ¿Sí? El sigma mínimo, sigma 2, y el sigma 1 va a ser hasta aquí. Ok, ¿está bien? Sería el diámetro más el sigma 2. Entonces, en base a eso es donde esto es el círculo de Moore. Fíjense, 2 puntos, la línea de interconexión, ubicar el centro, que me he olvidado de mencionarlo, está acá, ¿sí? Este es el centro, la circunferencia sobre sigma. Entonces, este es el método numérico, nada más, ¿de acuerdo? Eso es lo que están haciendo para poder obtener todas estas ecuaciones de acá. Y lo demás es interpretación. Sigma 0, ¿cuál va a ser? Sigma 0 va a ser sigma x más sigma y, estos acá. A ver, vamos a ir explicando. Lo voy a hacer más pequeñito, creo. A ver. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, el sigma 0 va a ser sigma x más sigma y dividido entre 2. Entonces, yo tengo el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, esta ecuación pareciera que es difícil de memorizarse, ¿no? A ver, vamos por partes. Sigma 1, ya que es el sigma máximo, va a ser sigma 0 más R, ¿sí? Es este sigma 0 más el radio, ¿ok? Y el sigma 2 va a ser sigma 0, es decir, el centro menos el radio. Entonces yo los tengo acá, el sigma 1,
que es sigma 0 más el radio, porque el sigma 0 llega acá, y tengo que aumentarle el radio, que es obvio. Acá, sigma 2, voy a tener que es el sigma 0, que está aquí, menos este radio de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que yo hago es empezar a interpretar. Les decía, ¿qué tan difícil es memorizar esto? En realidad, aquí están viendo la ecuación de la circunferencia, fíjense. Fíjense, yo aquí tengo, si ahí voy a ver si lo puedo dibujar así. Si este término de acá, ¿sí?, lo llevo a la izquierda, sería sigma 1 menos el sigma 0, ¿no? Es decir, ese término es el sigma 0, que está reemplazando sigma x más sigma y menos 2, ¿no? Lo llevo a la izquierda, elevo al cuadrado, esta raíz cuadrada de aquí, esta raíz cuadrada de acá va a desaparecer. Por lo tanto, voy a tener sigma 1 menos sigma 0 igual al radio. O sea, este de acá, esta parte, sin tomar en cuenta la raíz cuadrada, la parte interna, sigma x menos sigma y sobre 2, elevado al cuadrado más tau x y elevado al cuadrado es el radio. ¿De acuerdo? Y eso, ¿cómo se interpreta? Por eso, uno ve la ecuación, se podría complicar, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque si yo tengo, fíjense, ¿qué es lo único que yo estoy viendo para el radio? Voy a dibujar el triángulo. Es ese de acá. Es este de aquí. De aquí hasta aquí. Este es el triangulito que a mí me interesa. Este cateto que yo tengo acá, ya el cateto adyacente respecto a la hipotenusa, ¿cuánto vale? Entonces es sigma x, este sigma x de acá, es sigma x menos sigma y dividido entre 2. Es decir, sigma x menos sigma y es este pedazo que hay acá. Es este pedazo de acá. ¿Sí? Ese lo divido entre 2 y tengo este cateto. ¿Sí? Es por eso que quizá la ecuación un poco se complica al verla, ¿no? Y el cateto contrario, ¿no?, que no es el adyacente, es ese de acá, que es tau xy, listo, ya está. Entonces, este cateto elevado al cuadrado más tau xy, que es el cateto contrario, elevado al cuadrado, su raíz cuadrada es el radio, es decir, es este de aquí. Esto estoy tratando de encontrar. Ese es el radio. ¿Sí? Ese es el radio. Entonces, utilizando este cateto, ese cateto elevado al cuadrado más este cateto elevado al cuadrado, su raíz cuadrada es el radio. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Es por esa razón que se ve y ahí uno entiende, o sea, tiende a confundirse, ¿no? Fíjense, aquí tenemos para el tema del centro, tenemos aquí un más y aquí tenemos un menos, ¿sí? Pero esta es la ecuación de la circunferencia, nada más. ¿Ok? Ahora, el tau máximo ya estamos dando la respuesta anticipada, es el radio. Por lo tanto, toda esta expresión es el radio. Bien. ¿Cuáles son las únicas diferencias? Aparece ese 2 alfa que es un poco medio molestoso. Vamos a leer rapidito. Paso 1, establecer un sistema de ejes horizontal y vertical, ya lo hicimos. Perdón. Paso 2, hemos graficado los dos puntitos. Paso 3, la línea recta interconectada, ya lo hicimos. Después se ubican los ejes X, Y, dice, allá, vamos a ver, donde hay el 2 alfa y el 2Y. ¿Sí? Entonces hemos dibujado, fíjense, hasta el punto 3, hemos dibujado la circunferencia, es sencillito. ¿Sí? Entonces, inmediatamente el paso 5 aparece, ¿no? Y te dan los resultados. Los resultados son inmediatos. Si tenemos estos tres datos de acá, los resultados son inmediatos.
Se ubican los ejes X y. Este paso 4, a ver, lo veremos, donde va a estar el 2 alfa y el 2 beta. Es un poco molestoso. Esto es este de acá. Ya no se los había dibujado. Es este de acá, ¿sí? Desde el punto C, desde el punto medio de la circunferencia de su centro. Sí, este es el X y en sentido contrario. ¿Ya? Aquí está el Y, ¿sí? Entonces, esto es solamente para tratar de ubicar los valores, ¿no?, dentro de la propia circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que te decían los pasos. Fíjense, con 2 puntitos hemos resuelto todo el problema. ¿De acuerdo? Estos de acá, no nos olvidemos, estas ecuaciones de acá, todas ellas se las vamos a utilizar. 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11. Para dimensionamiento, el sigma máximo que te está diciendo en esta parte de acá, va a ser igual al sigma 1 menor o igual al sigma admisible. Ese sigma admisible es el sigma de fluencia dividido entre el factor de seguridad. El tau máximo es igual al radio y va a ser menor o igual al tau admisible. ¿Qué más nos dice? Plano de esfuerzos máximos, siempre tau igual a 0. Plano de cortantes máximos, no siempre sigma igual a 0. Bueno, pero eso ya lo vamos a ir identificando, ¿ya? Aparecen estos dos gráficos, también a tomarlos en cuenta, que ya se los había adelantado, ¿no? Ese cuadradito ya giró, ¿no? ¿Y por qué gira? Porque hay esfuerzos, ¿no?, que hacen que ese elemento infinitesimal, digamos, esa partecita, ese pedacito del cilindro, no mantenga su propio lugar debido al esfuerzo, ¿no? Se está estirando, se está flexando, se está torsionando, hay cortantes, hay esfuerzos axiales, etc. ¿Ok? Fíjense, respecto al eje, esto por favor, para no confundir, es lo que quiero que vean, respecto al eje X, Y, a ver, así se los voy a hacer mejor. Tengo el X aquí y tengo el sigma 0, el sigma normal en el otro lado. Con el mismo color lo voy a hacer, ahí, ¿sí? Este ángulo formado es beta, pero es acá en el elemento infinitesimal, porque en el círculo de Moore, en la circunferencia está acá, ¿no? Sí, es 2 beta y 2 alfa. ¿Y dónde está el famoso alfa? El alfa es el que yo definí acá al comienzo. ¿Sí? Es este alfa de acá. Entonces, ojo, vamos a ver los 3 gráficos al momento de analizar cualquier tipo de situación. Bien, esa es toda la parte teórica, ¿sí? Esa es toda la parte teórica que tiene que ser perfectamente comprendida. Otra cosa, a ver, eso se me olvidaba, tangente de 2 alfa es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es sigma X menos sigma Y sobre 2. Y la suma de los dos sería 2 alfa más 2 beta. En la circunferencia es 2 alfa más 2 beta igual a 90 grados, ¿sí? Entonces, si tenemos un dato, podemos obtener el otro. ¿Ok? Entonces, eso sería de toda la parte teórica, ¿ya? Entonces, ok. El problema número 1, sí, el problema número 1, o sea, la mayoría de los primeros problemas es para ambientarse un poco más con el manejo aritmético, la sustitución de datos, ¿no? El cálculo del círculo de Moore. Perdón. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Para el elemento, mostrar en la figura, determinar los esfuerzos máximos, mínimos y la cortante máxima, es decir, lo que aparece inmediatamente en la circunferencia. Dibujar el círculo de Moore y dibujar los planos principales de esfuerzos y cortantes, cortantes máximos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos los tres datos que son suficientes para armar los 2 puntos.
¿sí? Entonces nos venimos acá. Todos son positivos, por si acaso, ojo. ¿Sí? Este es positivo, este es positivo. Si la flecha está en el sentido contrario, obviamente es negativo y va a estar a compresión, ¿ya? Ese elemento infinitesimal, esa porción, digamos, pequeña, va a estar a compresión o atracción. Entonces, los esfuerzos máximos, esfuerzos mínimos y la cortante máxima se calcula. Entonces, tenemos aquí la ecuación del sigma 1, ¿ya? El sigma 2 es el mínimo, este es el sigma 1. Y empezamos a reemplazar los datos. A ver, veremos. Son 5000, sigma y 3000 y tau xy 1000. Entonces, sigma x, tenemos aquí 5000 y vamos reemplazando, ¿sí? Vamos reemplazando, ¿ok? Obtenemos el sigma máximo. Aquí realmente solo, por eso les decía, es solo reemplazo de datos. Si tenemos los dos, prácticamente está totalmente resuelto, ¿no? En el sigma mínimo también. El radio, fíjense, es el mismo aquí y aquí, ¿sí? Y tenemos los resultados. A ver, los resultados serían sigma máximo, sigma mínimo es este, aquí en esta partecita se han equivocado, sigma no es máximo, es mínimo, error de taipeo. Y el radio, ¿no? El que ya conocíamos, su cateto adyacente con su cateto contrario, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es reemplazar los datos y tenemos los resultados, ¿no? Determinación de alfa y beta, seno de 2 alfa tau x y sobre r, entonces, bueno, sale todo, ¿no? Es cuestión de, por eso les decía, es cuestión de reemplazar. Esto es bonito, ya, esto es bonito el tema del gráfico, porque yo, bueno, ahora ya no se va a utilizar tanto, les repito. Entonces, ¿qué ubico aquí? Ubico el sigma y, ubico el sigma x y el tau xy, o sea, con los dos puntos que tengo acá. Marco mi línea, perdón, marco mi línea de este lado, ¿sí? Y obtengo inmediatamente el centro, ¿sí? Y con el centro puedo obtener el sigma mínimo, el sigma máximo y la cortante máxima, ¿no? Que es el radio. ¿Está bien? Entonces, no, por eso, haber armado, digamos, todo el análisis para obtener una circunferencia realmente ha sido muy, muy hábil, ¿no? Muy hábil. ¿Está bien? Y el resultado, ¿cuál es? El resultado es este de acá, plano de esfuerzos máximos. Primero dibujan el sigma mínimo, ¿sí? Bueno, la primera es sigma mínimos y sigma máximos. Y la segunda gráfica es en función de con los ejes cartesianos XY y sigma tau, ¿no? Y sigma tau. Entonces están dibujando acá todos los esfuerzos máximos, ¿de acuerdo? Entonces, no requiere mayor análisis, al menos de mi parte, ¿no? Para poder reemplazar datos y calcular. Hay que tener cuidado, ¿no? Con los cuadrados, raíz cuadrada, etcétera, ese cuidado aritmético. Disculpen, necesito unos 5 minutos y vuelvo, por favor, y seguimos. Vayan viendo, a ver, les voy a dejar compartida la pantalla. Este es demasiado sencillo, pero es interesante al mismo tiempo. Ya, de todas maneras los veremos todos, ¿no? Vayan viéndolo, vayan viendo, ese de acá es tremendamente sencillo. Fíjense qué es lo que nos están pidiendo. Ya, el estado de esfuerzos mostrados en el plano ocurre en un punto crítico. Como resultado de varias pruebas de tensión, tal como se muestra en la figura. Calcular el factor de seguridad si el esfuerzo cortante a la fluencia es 125 megapascales. No te está dando factor de seguridad, por lo tanto vas a utilizar el de 125 megapascales. ¿Sí? Si te dice hallar el factor de seguridad, necesitas calcular tau máximo. ¿Sí? Necesitas calcular tau máximo. ¿Ok? Y eso es, el resultado es tal como lo ven aquí. Vayan analizándolo, por favor, unos 5 minutos y bueno.
Ok, volvemos. Bien, en ese problema, fíjense, por eso hay que leer bien el enunciado, ¿no? El estado de esfuerzos mostrado en el plano ocurre en un punto crítico de una máquina. Como resultado, varias pruebas de tensión, tal como se muestra en la figura. Calcular el factor de seguridad si el esfuerzo cortante a la fluencia es de 125 megapascales. ¿Ya? Entonces, el factor de seguridad, y te está hablando de esfuerzo cortante, es decir, no tengo para qué calcular más. Aquí vamos a identificar, como siempre hacemos ya, datos, así como hemos hecho con la ley de Hooke. Tenemos sigma X, tenemos sigma Y en compresión y tenemos la cortante que es 25 megapascales. Cuando nos ponen de esa manera, ¿qué quiere decir? Que este de acá es el max, este de acá ya es un dato de cortante, ¿de acuerdo? O sea, son sigma X, sigma y cortante. ¿Viste? Tenemos los tres, tenemos para hacer todo. Inmediatamente, si nos han pedido el factor de seguridad, y esa es mi incógnita, entonces el factor de seguridad generalmente es tau máximo, que es igual al tau de fluencia dividido entre n. Entonces, mis datos, ¿cuáles son? Tau de fluencia nos dan, sí, tau de fluencia es 125 megapascales. ¿Qué dato nos falta? Nos falta tau máximo. Y tau máximo es igual al radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia, fíjense, tomen atención acá, tomen atención aquí. El tau máximo es 80, bueno, es sigma X menos sigma Y sobre 2 elevado al cuadrado, más tau X y al cuadrado. Pero os voy a mostrar, es este de acá. Recuerdan, ¿no es cierto? Sí, es este de acá. Entonces, sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado más tau X y al cuadrado, raíz cuadrada. El de aquí tengan cuidado, por eso es clave ver el direccionamiento de las flechitas. Este es menos XY, lo que no pasa acá abajo. Aquí se suma, pero ¿por qué? Se suma porque este de acá es negativo, ¿sí? Entonces 40 megapascales es negativo, está la flecha al otro lado, está en sentido contrario a la convención que nosotros hemos tomado, ¿sí? Entonces aquí es 80 menos 40, menos 40. Entonces lo que ha pasado acá ha sido 80 menos paréntesis menos 40, ¿sí? Eso es. Por esas razones, positivo menos con menos es más, es 80 más 40. 120 sobre 260 al cuadrado más 25 al cuadrado, ¿ok? Entonces el resultado, por eso decía, es bien sencillo, pero hay que tener cuidado, ¿no? No siempre, o sea, parece sencillo, pero hay que tener cuidado siempre, ¿no? 65 megapascales es el resultado, el tau máximo. Y aquí el resultado final sería 125 dividido entre 65 más o menos n igual a 1,92 y redondeando 2, ¿no? Entonces mi coeficiente de seguridad es 2. ¿Ok? Entonces son ejercicios que nos, ¿cómo se llama? O sea, nos abren un poco la mente, ¿no? Para poder utilizarlos, ¿no? Entonces hay ejemplos más reales, vamos a ver si llegamos a ellos. Y ahorita los vamos a explicar. Bien, en un punto de un cuerpo el estado de resultados es el esfuerzo de dos estados separados, como se muestran en las figuras A y B. Calcular el estado de esfuerzos que resulta de la acción simultánea de estos dos. Es decir, aquí hay 35 megapascales que finalmente en este ejercicio no están utilizando el dato. Y nos están pidiendo, vamos a ver, ¿qué nos piden? Todos los esfuerzos máximos, es decir, hay que dibujar o hay que calcular con la ecuación de la circunferencia. ¿Pero qué tengo yo? Lo único que tengo acá es una cortante. No tengo sigma X, ¿sí? No tengo sigma X. Yo aquí supongo, cuando veo así, estoy suponiendo que esta cortante es máxima, ¿sí? Entonces, inmediatamente yo tendría que tener mi resultado, que mi tau máximo es 30 megapascales.
¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer algunas correcciones quizá aquí en este ejercicio, ¿sí? Estoy dibujando o tengo de dato ¿cómo se llama? Solo el tau XY, no tengo el sigma X y no tengo el sigma X, tampoco tengo el sigma Y. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que obtener estos esfuerzos producidos por la cortante. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato tengo yo? Acá ya te está mencionando, a ver, vamos a ver, ¿se acuerdan que les mostré los tres gráficos en los cuales aparecían el X y aparecía el Y, aparecía el X, perdón, aparecían los dos ejes cartesianos, el XY y el sigma tau, ¿sí? Entonces lo vamos a buscar para evitar complicaciones. Aquí yo tengo un ejemplo. Este de aquí sería beta, ¿no? ¿Sí? Este de aquí sería beta. Este se los voy a dar como práctica, porque me parece que el cálculo en sí tiene que tener correcciones. El beta acá era 60, por lo tanto tendría que despejar el alfa, ¿sí? Tendría que despejar el alfa. Entonces veremos el otro, veremos este gráfico también. A ver, tenemos este de referencia que es para mí sería, este beta sería 60, ¿sí? El beta sería 60. Aquí tenemos el 2 alfa que ya se está dibujando la circunferencia. Y en este caso es 2 alfa. El 2 alfa dibujado acá lo han tomado como 30 grados, ¿no? Como 30 grados, ¿sí? Sin embargo, a ver, vamos a ver otro gráfico más. Vamos a ver otro gráfico más. Si no los voy a confundir, no se preocupen, ¿ya? Pero lo que quiero es que se desarrolle el ejercicio de la manera más sencilla posible y obtener datos simples también. ¿Okay? Entonces, acá nosotros dibujábamos el alfa, obteníamos el alfa, ¿sí? El seno de 2 alfa iba a ser igual al tau XY sobre R, seno de 2 alfa, ¿sí? Entonces, yo lo voy a dejar como práctica, ¿está bien? Me parece que tienen que resolverlo. Se tiene que resolver de una mejor manera. Ya ha habido quizá algún error de typeo, lo vamos a resolver. ¿Ok? Aquí el tau prima, pero bueno, el procedimiento está bien, quizá los resultados numéricos no tanto. A ver, fíjense, el tau prima sería en este caso el R seno de 30, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay algún mensaje, voy a ver si hay. O algo pasó, déjenme ver. No, no hay nada. Okay. Vuelvo. Ya, el tau prima va a ser igual al R. El R, fíjense, el R es mi tau máximo, por lo tanto es automáticamente que yo voy a obtener o lo voy a considerar el dato, o sea, voy a considerarlo el dato que es 30, ¿sí? Y tengo dudas acerca de que el alfa sea 30, ¿sí? Pero lo vamos a calcular en otra ocasión, quizá el lunes, vamos a hacer un desarrollo ya con lápiz y papel de eso. Pero de todas maneras, el procedimiento es el que me interesa en este caso, el tau prima, es decir, un punto de la circunferencia es 15. Eso, un punto de la circunferencia. Pero ¿por qué están sacando esto? El sigma X, bueno, ahora el sigma X, bueno, ¿qué estoy haciendo acá, no? Solo con el tau máximo intento encontrar los 3 puntos, los 3 datos. Por lo tanto, si yo tengo el tau máximo, que es R, ¿sí? Obtengo un punto de la circunferencia que es tau primo igual a 15, obtengo un sigma X, que es 2598. En este caso utilizo el mismo R y ¿se acuerdan de los catetos? Entonces los catetos estoy obteniendo este cateto y estoy obteniendo este cateto de acá, el opuesto y el adyacente, nada más. Y el sigma prima va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el tau en este caso tiene el mismo valor.
Ya, el tau prima que yo he encontrado tiene el mismo valor. ¿Cuál ha sido el único dato con el cual yo me he manejado? Este que voy a poner en azul acá. Este es el dato, ¿no? Que es el R, nada más. Es el R, que es el tau máximo, ¿ok? Entonces, realizando la suma de esfuerzos otra vez, tenía el tau máximo, pero no tenía el sigma máximo. ¿Qué nos están pidiendo acá arriba? Acá arriba nos están pidiendo todos los esfuerzos. Entonces, fíjense, con un solo dato, bueno, dos datos, ¿no? Dos datos. El tau máximo y un ángulo. Tau máximo y un ángulo he resuelto todo. ¿Ok? Entonces, este sería el procedimiento para resolver. Y lo otro es reemplazar datos solamente. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Fíjense, si el centro, bueno, las características de que nos han dado un tau máximo, yo he tomado inmediatamente que mi centro es el origen del sistema cartesiano. ¿De acuerdo? Es cero. Por lo tanto, mi sigma X estaría en este lado. Sería negativo y mi sigma Y sería, perdón, mi sigma X sería negativo y mi sigma Y sería positivo. ¿Listo? Entonces, lo único que voy a tener, dibujo, y lo único que tengo que tomar en cuenta es que uno de ellos es negativo, ojo, ¿no? Que está en compresión. Entonces, tenemos el sigma X acá, ¿sí? Y el sigma Y, de manera normal, es positivo, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Aquí por eso les decía, vamos a corregir, no son 20 megapascales, ¿no? Era 15, ¿no? Lo que habíamos... El ejemplo mismo nos da como resultado 15. A ver, yo lo voy a calcular. 30, seno de 30 es un medio, o sea que 30 sobre 2 es 15, ¿no? Sí, correcto, es eso, es 15. Entonces aquí hay que corregir de todas maneras el procedimiento estaría bien, ¿no? Solo el procedimiento, ¿no? El valor numérico va a cambiar. Entonces, sigma X es menos, ojo, menos. ¿Se acuerdan que en el anterior ejercicio el sigma Y era el negativo? Entonces, sigma X menos sigma Y. Y ambos tienen el mismo valor. Por lo tanto, lo único que yo tengo acá es 25,98 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Por qué pienso que hay que corregir? Porque el tau máximo es 32,8, no es 32,8, es 30. Vamos a hacer este cálculo, 25, fijémonos, menos 25,98, menos 25,98 es 2 veces 25,98. Entonces, voy a borrar esto otra vez. El 2 se va a simplificar con el 2 veces 25,98. O sea que voy a tener 25,98 elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí voy a tener 15 elevado al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Si yo calculo eso, mi sigma máximo me sale, vamos a ver, si me ayudan. Lo estoy calculando todavía. Es 25,98 al cuadrado más 15 al cuadrado es 900, ¿sí? Prácticamente. La raíz cuadrada de eso es 30, ¿sí? O sea que el sigma máximo es 30. ¿Okay? El sigma máximo es 30. ¿Okay? El sigma mínimo va a ser 30 también y el tau máximo es 30. ¿Por qué? Porque el dato era 30. ¿Okay? Este dato de acá era 30. ¿Listo? Queda todavía por confirmar el dato del alfa, pero lo voy a poner en la práctica para que ustedes lo calculen. Es 2 alfa más 2 beta igual. O sea, no quiero dejar nada en el tintero, ¿no? Aquí. Este de acá, ¿no? Ojo. Ya, para mí esto sería 2 beta, entonces
el beta sería 60, a ver, 60 menos 90, 30. Para mí alfa sería 15, ¿sí? Más o menos. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer como práctica, ya, lo vamos a hacer como práctica. Quiero ahorita explicarles todos los ejercicios y nos vamos a meter nos vamos a meter al detalle ya con la práctica, ¿no? Pero quiero avanzar. ¿Ok? Bien, ahora este otro problema de acá, a ver, nos están pidiendo es lo mismo, es más de lo mismo, pero tiene esta diferencia. Nos están pidiendo determinar las deformaciones. El épsilon, acuérdense, era la deformación unitaria, es decir, la deformación que yo tengo por longitud del metal, mejor dicho, de una porción de metal, ¿no? Por la longitud de la barra, del cilindro, etcétera. Entonces, esa es la única diferencia. A ver, vamos a leer ya para el elemento mostrado en la siguiente figura. Determinar los esfuerzos máximos y mínimos, es decir, sigma mínimo, sigma máximo, sigma mínimo y el tau. Así también se pide calcular las deformaciones en dirección X y en dirección Y, deformaciones. O sea, ¿hay algún micrófono encendido? Por favor, lo apagan. No sé dónde es. Okay. Ok, seguimos. Así también se pide calcular las deformaciones, es decir, un valor, ya nos están pidiendo, ya para un módulo de elasticidad igual a 2,1 por 10 a la 6 y un coeficiente de Poisson de 0,3. ¿Para qué el coeficiente de Poisson? Para poder utilizar esta fórmula. El coeficiente de Poisson es mu, ¿sí? Es este de acá, es mu. ¿Listo? Entonces, cuando ya les digan eso, ya tienen que usar este tipo de... tienen que utilizar esa fórmula, ¿de acuerdo? Donde las longitudes en X es de 50 y en dirección Y es de 40 centímetros. Esto puede ser, digamos, un tubo cuadrado, podría ser. Esta partecita de aquí podría ser un tubo cuadrado. ¿Eso? Puede ser parte de un tubo cuadrado, ya, o una barra sólida cuadrada o rectangular, ¿no? O un paralelepípedo rectangular, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué nos dan? ¿Qué tenemos? Otra vez vamos a ver los datos, vemos la fórmula y vemos que nos falta sigma Y, sigma X y tau XY. Tengo todo, son 3 puntos. Imagínense, solo con un punto yo puedo resolver. Si me dan el tau máximo, yo lo podría resolver. Entonces, tal como se dio en el ejercicio anterior, bueno, en el anteejercicio, en el antepenúltimo, ya, en el penúltimo, mejor dicho, tengo los dos, ¿no? Gráfico los dos, sigma X con el tau XY y sigma Y con el tau YX. ¿Listo? De esa manera voy a obtener cuáles necesito. Necesito estos tres de acá. Bien, pero para lo que nos están pidiendo, bueno, estos tres sí nos están pidiendo, está bien, y también las deformaciones. Para las deformaciones que necesito, para las deformaciones necesito los sigma X y sigma Y solamente. Y el módulo de elasticidad. Tengo el mu. Bien, solo reemplazar datos, ¿no? Acá no necesito los otros. No necesito. Yo estos de acá, esto de acá yo lo puedo resolver con los datos iniciales ya. Con estos de aquí. Con estos de aquí yo resuelvo la última parte, ¿no? Entonces, por eso, les vuelvo a repetir, esto es tremendamente sencillo, ¿no? Es solo ver si hay positivos, negativos, eso es el único cuidado que habría que tener y después es automático, ¿no? Vamos a hacer un pequeño control rápido, sigma X, 5000, sigma Y, 2000, igual 5000, 2000, y el tau XY 500, ¿no? Entonces, si para uno da, entonces el otro, para el negativo es lo mismo, pero va a tener negativo. Y el tau máximo es el sigma máximo menos el sigma mínimo sobre 2. Pero
esta es una manera de caracterizar, es una manera de ayudar cuando tenemos estos datos de acá, ¿no? Inmediatamente yo sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2, pero obviamente el radio es este, ¿sí? Todo ese término lo voy a, o sea, estoy repitiendo y repitiendo, ¿no? Todo este término es el radio, ¿ok? Ese es el radio. Entonces, esta es otra manera, ¿no? Esta es otra manera de calcular sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2. Entonces, el tau máximo es 1581, listo. ¿Qué más tenemos? Seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa es tau xy sobre tau máximo. Entonces voy a despejar alfa. Bueno, si hay alguna duda, al menos en este ejercicio, en realidad quiero avanzar, ¿no? En este ejercicio de acá, eso tendríamos que calcular, ¿no? Aquí tendríamos que calcular y salimos de dudas inmediatamente, ¿ya? ¿Ok? Es con la tangente de ese alfa que yo voy a poder... en realidad es la interpretación del dato, ¿no? Porque el cálculo en sí va a ser este de acá, ¿no? El tau xy sobre el tau máximo. Vamos a ver el anterior. Tau xy sobre tau, vamos a ver si lo tenemos. El tau xy es 15 sobre tau máximo. A ver un momentito. Voy a calcular 15 sobre 30. Arcoseno. ¿Sí? Arcoseno. De eso es 30 dividido entre 2 y alfa es igual a 15. Entonces ha habido algún problemita ya. Ha habido algún problemita y vamos a resolverlo de nuevo. Entonces está mal desde el inicio, hay que poner otros valores. ¿Está bien? Está confirmado. Se ha confirmado que no son los resultados numéricos no son los correctos. ¿Okay? Acá sí me parece que está bien. Todo esto está bien. El alfa en este caso es 9. Cuidado que piensen que el alfa es igual al beta, no es igual. Hay que calcularlo. ¿Sí? El tau xy, ¿cuál era aquí? El tau xy era 500 y el tau máximo 1581. Vamos a hacer un pequeño control. 500 dividido entre 1581,14 arcoseno y después va a ser arcoseno y después va a ser dividido entre 2, 9,22. ¿Está bien? 9 por 2, 18 menos 90, 71 y entre 2, 35, 78. Está bien el beta. Y estos de acá era solamente, para determinar las deformaciones, era solamente reemplazar. ¿Qué era lo único que se nos viene a la memoria? Es esta partecita de acá. ¿Qué necesito? El epsilon es la deformación unitaria, es decir, 2,095 por 10 a la menos 3, multiplicado por la longitud. Y eso me va a dar el delta. Vamos a hacer un pequeño control, 2.095, a ver, 0,0022095, 0,02095, multiplicado, eso tenemos en ¿cuál? Tenemos en X, ¿no? Multiplicado por el X, por 50. Y el resultado es en céntimos. A ver, 50, 0,10475, o sea que está bien, 0,105. ¿Sí? A ver, el otro, 2,0002381 multiplicado por 40. Esto nos da 0,009524. ¿Está bien? 9,524 por 10 a la menos 3. Está bien. Los resultados numéricos en esa parte. ¿Está bien? Bien, el beta, como les decía así cabalmente, ¿no? Entonces el otro ejercicio hay que resolverlo. El beta es el que yo tengo entre mi eje cartesiano XY y el eje cartesiano sigma tau. Ya, es el que está acá. Aquí se ha dibujado bien, ¿está bien? Entonces el otro habría que corregir un poco solamente, ¿sí? Aquí tenemos el 2538 y este de acá es el ángulo formado entre mis dos ejes cartesianos, ¿ya? Ese de acá es el beta. Veremos si se ha copiado bien los valores. Sigma máximo 5081, sigma mínimo casi 2000.
1581, ¿sí? A ver, así, tau máximo 1581, el otro 5081. Sigma 0, 3500, a ver, veremos. Sigma sub 0, que sería el centro, eso tendríamos que calcular. 5000 más 2000, 7000 dividido entre 2, 3500. Está bien. Sí, es este de acá el que han dibujado. No han dibujado, no han puesto los valores de los valores máximos, han puesto el del, a ver, les voy a explicar. El del sigma sub 0. 5000 y más 2000, 7000 dividido entre 2, 3500. Este es el sigma 0, ¿no? Ecuación de circunferencia. ¿Ok? Eso, los valores están bien, el dibujo también está bien. El otro, el alfa, es 922. Allá, acá han dibujado los otros. 1918, 5081 y bueno, el tau está acá, ¿no? 1580. Son los tres valores que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Bien. Este es el último ejercicio que vamos a hacer ahora. Quizá vamos a continuar el día lunes. Y que disculpe, tengo una duda respecto al ejercicio que hemos hecho. ¿Ya? La rotación del ángulo alfa, ¿cómo sabemos en qué sentido va a ser? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Ya, a ver, lo veremos. El alfa no me está saliendo negativo por... vamos a ver ahora. Bueno, aquí lo están dibujando siempre en el sentido positivo, ¿no? Ya, ¿por qué dices negativo? El elemento que estamos analizando es un elemento diferencial, ¿no? Y es de acuerdo al corte que se haga. ¿Eso cómo podemos saber? Esa era mi duda. Aquí, ¿cómo lo ves? ¿Por qué sería, o sea, ese sería negativo o positivo? O sea, ¿es positivo o negativo? Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, también podría ser el ángulo al sentido antihorario. Claro, lo que estás viendo aquí, claro, podría ser en el sentido anterior. Lo que se está confundiendo un poco es esto. Este es el ángulo alfa, en realidad, que lo han puesto abajo. Eso es. En realidad es positivo, ¿no? Este es mi ángulo alfa. Este es el alfa, ¿no? Y ese es el que se expresa también acá, o sea, sigue siendo positivo, ¿no? Aquí parecería que fuera negativo, ¿no? Si lo pongo aquí o aquí. Entonces, si realmente fuera negativo, porque va a salir negativo, si es que dependiendo de los datos, entonces yo lo tendría acá. Y en este lado sí sería negativo. ¿Ok? Lo que quizá un poco los ha confundido a ustedes es el hecho de que esté dibujado de esta manera, ¿no? Hacia abajo. ¿Esa era tu pregunta o no? Sí, gracias. Eso, ya. Entonces, igual, ¿no? Cuando hay ahorita no se nos ha dado el caso, pero se puede dar el caso de lo que dice su compañero, ¿no? Podría darse, entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo yo lo voy a determinar a través de acá, ¿no? ¿Sí? O también el tau XY, dependiendo cómo yo lo analice, también puedo obtener un valor negativo. ¿Ok? Bien, este ejercicio es muy bonito, ya, muy bonito, es bien real. Es calcular el diámetro del remache que tiene que soportar la acción de las fuerzas axiales para cuyo efecto se tienen los esfuerzos admisibles. 2100 para el esfuerzo normal y esfuerzo cortante admisible 1050 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, esto ya lo habíamos visto. Ahora el aditamento es de que tenemos atracción, ¿sí? Entonces, por tanto, tenemos círculo de Moore. Si no hubiera eso de acá, no tendríamos círculo de Moore, ¿de acuerdo?
¿ok? O bueno, habría círculo de Mohr, pues sería bien sencillito, ¿no? Si no hubiera ese, pero aquí se ha aumentado para que para que se use, ¿no? Fíjense, el diagrama ya no lo voy a explicar. Este es parecido, creo que es el mismo que había en la parte de cortante. Y lo que me interesa acá son los valores máximos, ¿no? En este caso sería 2000, el equivalente es 2000, tal como reza aquí, tal como se describe, ¿sí? En tracción. Y este también tenemos en tracción. Por lo tanto, fíjense, estas son cargas. Lo que nosotros estamos determinando son esfuerzos. Yo estoy haciendo un análisis de esfuerzo. Por lo tanto, 5000, vamos a ver qué nos pregunta. Calcula el diámetro del remache, por lo tanto te piden área, ¿sí? Te están pidiendo área. El área no la conocemos. El área va a ser la misma, en este caso sí. ¿Ya? ¿De qué área estamos hablando? Estamos hablando de esta partecita de acá, ¿no? Esta es la que se somete a la cortante, ¿ya? A través de los 2000 kilogramos. 5000 es tracción. Ojo, yo podría dibujar acá el sigma X si me confundo, ¿no? Yo veo estos 2000 y yo le voy a poner sigma axial acá. Y está mal. Eso está mal. Porque lo que ustedes tienen que reconocer es la calidad o el tipo de esfuerzo que hay, la calidad del esfuerzo. Es decir, su calidad es cortante. En este caso es cortante, por lo tanto no hay el sigma X, no tenemos el sigma X. Bueno, dependiendo como yo lo vea, fíjense, acá no existe el sigma Y, pero sí el sigma X porque es axial. Entonces yo estoy tomando el eje del remachito, lo estoy tomando como mi eje X. ¿Listo? Esta nomenclatura puede variar y tampoco el valor numérico va a ser diferente, ¿de acuerdo? Pero lo correcto es, nosotros vamos a determinar el eje, ¿no? Entonces, el eje axial va a estar siempre a lo largo, en este caso, del eje del remache o del eje del perno, ¿ok? Dice, entonces, tenemos un sigma X, o sea, se debería dibujar al revés, ¿no? Entonces, tengo un sigma longitudinal, pero no tengo el sigma Y. ¿Listo? ¿Cómo podría tener un sigma Y? Haciendo un momento, yo lo podría forzar. O sea, de travieso podría poner una carga aquí, ¿no? Y ahí me va a aparecer el sigma Y. ¿Okay? Entonces sí provoco una flexión, ¿no? Si hago una carga, pero ese no es el caso, ¿no? No estamos analizando. Vamos por partes. Quizá haya un ejercicio parecido así, pero también se puede resolver. Entonces, lo primero, el planteamiento la clave es plantearse, ¿no? Tenemos sigma X igual a ese número que sería 5000 sobre un área que no conocemos, 2000 sobre la misma área que no conozco. Ojo, el sigma X, es decir, en la longitud, perdón, es 5000 dividido entre la área también, porque esta área de aquí es la que se está traccionando, ¿no? ¿Por qué yo hago hincapié en cosas que parecen sencillas? Porque hay áreas, al menos en el caso de acá, ya les adelanto, y me tomo mi tiempo para explicarles, donde no es la misma. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, prefiero insistir. El área del remache acá, por ejemplo, en el otro ejercicio es normal, ¿no? Es esta su área del remache, pero está inclinado. Pero esa área no es sobre la que va a existir la cortante. La cortante va a existir en esta área de acá. Ahí es donde se me va a cortar el perno. Es ahí donde se me va a cortar el perno. ¿De acuerdo? No va a ser en esta otra. Pero ese es el otro ejercicio, ¿de acuerdo? Donde vamos a tomar consideraciones con el ángulo. En este caso, tenemos, si planteamos bien el ejercicio, sale rápido, ¿ok? De hecho, este es bien cortito, pero es bien representativo. Tengo la ecuación, el sigma máximo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo necesito antes de empezar a calcular? Antes de empezar, ¿qué necesito? Esfuerzos admisibles a normal, está bien, de esfuerzo normal y esfuerzo cortante admisible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo despejar por ambos lados y tengo que calcular el sigma máximo y tengo que calcular el tau máximo antes de ver la solución. ¿Ok?
Entonces, lo primero que yo me voy a ubicar y lo demás es el cálculo que hay que hacer nada más. ¿Sí? Entra la parte matemática. Fíjense, el 0, sigma y no existe, por lo tanto aquí es 0. Aquí es 0, el sigma y. Y solo existe el sigma x. En este caso es 5000 sobre a. ¿Por qué abajo sale 2a? Es debido a este 2, no nos olvidemos de este 2 de acá, ¿no? Sigma x es 5000 sobre a y este 2 es el 2a que se expresa en esta parte. Tau xy es 2000 sobre a, 2000 sobre a elevado al cuadrado, menor o igual al sigma admisible. ¿Qué es ese sigma admisible? El sigma admisible es 2100, ¿no? Este de acá, este de aquí, 2100. ¿Ok? Bien, entonces yo despejo, ¿sí? Yo voy a despejo el a, que es en mi mismo numerador, y voy a obtener 1,86. El radio, ¿cuál es mi radio? Lo tengo aquí. Este de aquí es mi radio. No nos olvidemos, ¿no? Este de aquí es el radio. 5000 sería 2500 al cuadrado, más 2000 al cuadrado, 4000. Bueno, aquí lo han calculado ya, ¿no? Mi phi, lo quería hacer mentalmente. Mi phi es mayor o igual al 1,97. ¿Ok? A ver, 2000 al cuadrado, 4000, 8000. Sí, está bien el resultado. 1,97. ¿Cuál voy a utilizar? El máximo, ¿no? Porque a mí lo que me manda en este caso, yo ya sabía, ¿no? Yo podría intuir que la cortante es un esfuerzo más importante, es el esfuerzo más importante. Pero, fíjense, tengo 5000 jalando y tengo 2000 cortando. ¿Está bien? Tengo 5000 jalando y tengo 2000 cortando. A pesar de eso, el 2000 es más importante. ¿Ok? Pero si esto no fuera 5000, fuera 100,000, obviamente ese va a ser el más importante. De todas maneras, para magnitudes parecidas, ¿no? Si aquí yo tuviera 2000 y aquí tuviera 2000, en ambos lados, en todo lado tuviera 2000, va a mandar la cortante. ¿De acuerdo? Va a mandar la cortante. Por tanto, yo voy a tener casi 2 centímetros y voy a utilizar un diámetro normalizado igual a 1 pulgada, que es igual a 2,54 centímetros. Bien. Aunque tengo una pregunta acerca del ejercicio. Sí, dime. ¿Por qué sigma y era 0? Sí, eso ya lo expliqué, pero bueno, de nuevo. Fíjense, a ver. Vámonos acá. Por eso la teoría es clave, ¿no? La teoría es clave, sí. Yo tengo esfuerzos longitudinales y puedo tener esfuerzos transversales, ¿no? Entonces me voy a ir al inicio. Sí, esta es la parte longitudinal sobre la cual se ha hecho todo el análisis, ¿no? Entonces de esto no nos olvidemos, ¿no? Que es donde está el P. ¿Sí? Hasta ahí está bien, solo que en el ejercicio que hemos visto, esto está girado. Lo estás viendo de manera vertical, por lo tanto, el que manda acá es la carga axial. Y la carga axial sobre el eje del perno, porque así se ha hecho el análisis, ¿no? El análisis para obtener los otros resultados, ¿no? Los resultados de la circunferencia en el círculo de Mohr. Entonces, tenemos que respetar esta convención, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está mi eje axial? Mi eje axial en ese ejercicio estaría, en este ejercicio estaría vertical, ¿no? Entonces, es por esa razón que hace un momento yo he explicado, me tomo un tiempo para explicar, lo estoy explicando de nuevo. Entonces, este es el eje X. Entonces, por eso les decía, parecería que si yo viera, pero está bien que hayan preguntado, ¿no? Si yo viera, por ejemplo, esto lo pongo en un recuadro, para mí, así de buenas a primeras, yo digo, este es mi sigma X y este es mi sigma Y y se acabó, ¿no? Ese sería un error, ¿no? Sería un error porque mi convención no está dada de esta manera, ¿no? Tengo que respetar mi eje axial. Mi eje axial es siempre el sigma X, ¿no? El sigma Y es transversal, entonces ahorita no tengo yo el sigma Y.
podría tener el sigma y eso también lo expliqué hace un momentito, si tuviera una carga aquí que me forzaría una flexión. Aquí ya hay un momento y mi eje no solo lo van a jalar, no solamente lo van a cortar, sino lo van a doblar, ¿sí? Entonces aquí jalo, aquí corto, y con esta fuercita provocaría un momento que haría que se doble más el eje. Entonces, en algún momento vamos a ver ese tipo de... Es ahí, si hubiera un momento, aparece mi sigma y. ¿Ok? Ahí aparece mi sigma y. Aquí no tengo sigma y transversal, no tengo un esfuerzo transversal. ¿Ok? Solo tengo esfuerzos cortantes ahora. Tengo el esfuerzo cortante y tengo el esfuerzo axial. Y por esa razón lo han dibujado así. También lo dibujan a propósito así para que uno despierte, ¿no? O sea, trate de conceptualizar, digamos, el cálculo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. En esta parte de acá, fíjense, es lo mismo que el anterior, pero está inclinado, ¿no? Eso ya les había adelantado. Ojo. La práctica todavía ya para terminar, la práctica no se las he enviado, hoy se las voy a enviar y vayan practicando, por favor. Aquí tengo un ángulo de 50, no está muy claro, ¿no? Pero es este de acá, ya para los que van a seguir viendo, digamos, van a seguir estudiando, es este de aquí, 50 grados. Y fíjense que tiene que ver con la pregunta de su compañero, ¿no? No importa si hay un ángulo, yo mantengo, según convención, yo mantengo mi eje X en la carga axial, ¿sí? A lo largo del eje. En este caso, del eje o de la barra sobre la cual yo aplico el esfuerzo axial. Entonces, inmediatamente mi eje yo lo pongo aquí X y este de acá es mi Y. ¿De acuerdo? De tal manera, o sea, no lo voy a resolver, lo vamos a seguir resolviendo el día lunes, de tal manera que, fíjense acá. Aquí yo tengo también 50. Aquí yo tengo también 50, ¿sí? Porque este de acá, a ver, eso de acá es 90, ¿no? Entonces, esto de acá es 90, por lo tanto, este pequeño angulito de acá es 90 menos 50, es 40, este es 40. ¿Sí? Este de aquí es 40. Por lo tanto, otra vez tengo aquí, tengo esto y esto, que es 90. Entonces, 90 menos 40 es 50. ¿Sí? Entonces, este de acá va a ser 50 también. Pero lo interesante de todo que todas las fuerzas, si yo, por ejemplo, hago acá el coseno, lo voy a poner así. Si el seno de 50 por 5000, donde 5000 es mi hipotenusa, está en mi eje X, aunque yo lo veo vertical, ¿no? O mejor dicho, inclinado. Y en el otro caso sería coseno, ¿no? El coseno de 50 multiplicado por 2000, que en este caso es mi hipotenusa, ¿sí? El coseno sería el positivo en el X. Por lo tanto, es eso lo que está pasando acá. Es eso lo que pasa acá, donde ponen 5000 por el seno de 50, ¿sí? 5000 por el seno de 50. Esa es la carga. Estamos analizando la carga. Y el otro es 2000 por el coseno de 50. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto se resta, tiene que haber una resta ya respecto al tema de esfuerzos. Y fíjense, hay una consideración adicional. Ahorita vamos a ver el tema de signos, por favor. Y hay una consideración adicional, ¿sí? Este triángulo de acá, lo voy a dibujar así, este y este, ¿sí? Es idéntico a este, ¿no? Es un triángulo rectángulo, por lo tanto, o también lo puedo sacar, o sea, lo podría despejar con otra fórmula. Este de acá es el ángulo de 50 grados, ¿listo? Por lo tanto, el área prima que ya les había adelantado, ¿no? El área prima que se va a cortar por la fuerza, ¿ya? Aquí también tenemos el 5000
está presionando, mejor dicho, está provocando una tracción y el 2000 está produciendo una cortante. Por lo tanto, ¿dónde va a cortar? Me va a cortar esto de acá. Por lo tanto, esa es el área que me interesa. ¿Y cómo voy a saber cuál es mi área? Esa área prima es igual a sobre el seno de 50. ¿Sí? Mi hipotenusa sería la A prima, entonces voy a tener, mi dato es A, ¿no? Me están dando el A, a ver, veremos. No tengo el A. Dimensionar el remache es lo que voy a despejar más bien. El A no lo tengo. Dimensionar el remache de la unión, quiere decir que voy a tener que obtener un diámetro. Entonces, no lo conozco, pero es lo que me están pidiendo. En realidad, mi incógnita es esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer todo el cálculo para despejar mi área y con mi área voy a despejar el diámetro, ¿ok? Bien, entonces el área prima va a ser igual a A sobre el seno de 50. ¿Listo? Es eso lo que, si ustedes se dan cuenta, por eso va a tender a confundirlos un poco. Tengo acá seno cuadrado de 50 y seno de 50 por el coseno de 50, pero fíjense, yo ya no tengo A prima, sino tengo A aquí abajo. Lo único que he hecho ha sido reemplazar el A prima. El A prima es A sobre seno de 50 y el seno de 50 sube a multiplicar. O sea que este es el que aparece. ¿Sí? El seno de 50 aparece para ambos numeradores. ¿Listo? Ahora, el tau XY, hago la misma operación con los ángulos en esta parte. Para obtener, ¿sí? Con estos ángulos para obtener todos los esfuerzos expresados en la línea de Y. ¿Okay? ¿Sí? Es de esa manera. Primero vamos a ver cuál es el concepto de cálculo que están utilizando y de ahí entramos al tema numérico. ¿Listo? Fíjense, tenemos el mismo caso del anterior, pero con cierto ángulo. Es decir, si me olvido del ángulo y tengo los valores, el cálculo vuelve a ser absolutamente el mismo. Sería el mismo caso anterior. Aquí no se me ha cortado, no, está bien. Ok. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. De acuerdo a la programación, quizá hay dos noticias. A ver, de acuerdo a la programación, lo único que estaría un poco variando sería que recorramos un día quizá el examen, ya por si acaso, la siguiente semana, el primer parcial sería un día. Y otra cosa importante, no están activando, vayan a preguntar, por favor, no sé cómo ustedes hacen eso, para nosotros nos han avisado que están activando las cuentas oficiales para el Teams. Ya eso significa que ustedes van a tener una cuenta institucional de la universidad con el Teams, porque el contrato con Google ha vencido, por si acaso. Ya, el contrato con Google ha vencido. Y eso significa tres cosas: no podemos grabar y tampoco podemos almacenar grandes cantidades de no vamos a tener un gran almacenamiento. Eso es, a veces se me cortó el Teams ya, y no vamos a tener este problema, ¿no? Se me está cortando el Teams a cada rato, pero ya no vamos a tener, de hecho ya otra vez me voy a unir, deben seguir ahí los compañeros. Es a través de la UPSI, si no estoy mal. Sí, es a través de la UPSI. ¿Ok? Que se hace esto. Voy a intentar averiguar más y les aviso el lunes, pero ya se están creando cuentas institucionales, ¿no? Que sería Microsoft Suite. Eso, y cabalmente, bien que hemos utilizado el Teams, porque parece que ahora vamos a cambiar de plataforma todos en la universidad. ¿Ok? Entonces, esa sería la novedad. Busquen ustedes, no sé cómo lo hacen, a través de no sé si es a través de la full que lo tienen que hacer, o directamente, no sé cómo han creado sus cuentas institucionales en Google, pero búsquenlo por favor, si no les voy a avisar el lunes. Eso sería todo, ¿ya? Eso es todo. Buen fin de semana. Sí, sí.
Como dice un compañero en mensajes, A ver, a ver. la plataforma Teams exige más que el Meet. Cuando yo puse mis reclamos, ¿no? Mis observaciones respecto a la plataforma, me dijo que exige una red de alta velocidad. Ok, 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 ok. Sí, ¿saben qué Sí, pasa? ingeniero. Sí, sigan, escucho. Sí, cuando entramos al team se quiere harta señal o se empieza a cortar o entrecortar cuando usted está explicando, ingeniero. Qué pena, che. Ya, lo voy a tomar en cuenta. Está bien, lo tomo en cuenta. No voy a hacer igual la observación, bien que me han dicho eso, porque voy a hacer, no sabía. No sabía la verdad. Voy a hacer la observación al director de la UPSI, ¿no? Que es el que maneja todo, ¿no? Es mecánico también, Boris Alfaro. Entonces, a ver, vamos a ver qué hacer, o quizá hay que presionar para tener un nuevo contrato con Google, porque se ha vencido, eso es bien preocupante, ¿no? Discord dice que es menos exigente, sería mucho más. También podemos verlo, claro que sí. Voy a averiguar entonces Discord, pero hay una instrucción para nosotros como docentes que nos van a dar cuenta institucional para el Teams, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero igual les voy a hacer llegar las observaciones de ustedes. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Cómo nos está yendo? Está bien, ¿no? Esta semana está todo entendible. La práctica se las voy a dar y les sugiero estudiar, ¿no? Más tarde. El lunes vamos a ver ese ejemplo del rematch inclinado, ¿no ven? Sí, vamos a seguir, no se preocupen, vamos a resolver todo. Pues. Ok, listo. Esos chicos, tengo que retirarme. Entonces, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Ok, voy a cerrar la llamada. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿La práctica va a valer puntaje o solo es para repasar y estudiar? No nos da el tiempo, ¿no? A nosotros como docentes, porque tengo que revisar 250 prácticas, no me va a dar el tiempo. Solo es para ustedes, ¿no? No tiene ningún valor. Ya, eso sería todo entonces, ¿ya? Nos vemos. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, listo. Ok, chao.